Buenos días, vamos a empezar con la segunda parte de la unidad 4 de vectores. Bien, vamos con la primera definición. Decimos que un vector B es combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn si existen números reales, lambda 1, lambda 2, lambda n, tal que B es lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más lambda n por Bn. O sea, puedo escribir a B como suma de estos vectores multiplicados por algún escalar. Bien, entonces, si consideramos los sistemas de coordenadas cartesianas ortogonales en el plano y en el espacio como esto, tengo en el plano x, y, necesito dos ejes, en el espacio necesito tres ejes, x, y z, y vamos a considerar los versores E1 y E2 en el plano, que tienen la dirección y el sentido del semieje positivo de x e y. O sea, E1 tiene la dirección de x y el sentido positivo del semieje de las x es el sentido del vector E1. Y con E2 pasa lo mismo, es paralelo al eje Y y tiene el sentido positivo, tiene el sentido como el sentido positivo del eje de la Y. Y en el espacio hacemos exactamente lo mismo, pero necesitamos tres versores, E1, E2 y E3. Y podemos notar que son versores, o sea, de módulo 1, y en el caso de el plano tenemos que E1 es perpendicular a E2, y en el caso del espacio tenemos que los vectores E y son perpendiculares entre sí, o sea, E1 es perpendicular a 2, E2 es perpendicular a 3 y E1 es perpendicular a E3. Bien, entonces, de esta manera, si consideramos un vector B con origen en O, como tenemos acá en este gráfico, tenemos este vector B que va de O a A, podemos escribirlo como combinación lineal de los vectores E1 y E2. ¿Cómo? E1 lo multiplico por el escalar que sea necesario hasta llegar a este punto. Voy desde el origen al punto este, que sería, fíjense, voy tras una línea paralela desde el punto A hacia el eje X. Entonces esto sería X1 por E1, tengo este vector. Y después hago lo mismo con el eje de la Y y tengo que este vector es Y1 por E2. Entonces ahora si sumo X1 por E1 más Y1 por E2, tengo que trazo el paralelogramo que determinan los dos vectores y obtengo la diagonal como suma, que es B. En este caso el paralelogramo es un rectángulo. Bien, entonces vamos a asociar al vector este B o el par ordenado X1 y 1. Entonces estas van a ser las nuevas coordenadas que vamos a asociar con un vector B. Y de forma análoga en E3, si tengo un vector en E3, lo escribo como combinación lineal de los versores E1 y E2 y E3 y asociamos a B la terna X1 y 1 Z1. Bien, entonces en esta representación la suma y el producto por escalar en el plano se realizan de la siguiente manera. Si yo tengo U que tiene las coordenadas AB y B que tiene las coordenadas CD y un lambda en los números reales, entonces, ¿cómo sumo U más B? Estoy haciendo el par AB más el par CD y simplemente lo que hago es sumar coordenada a coordenada. O sea, la primera con la primera, A más C, la segunda con la segunda, B más D. Esta es la suma de U más B. Si quiero hacer lambda por U, multiplicar por un escalar que tengo que hacer sería lambda por el vector AB, que es escrito como par ordenado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplico las coordenadas por el lambda. Me quedaría lambda A, lambda B, y ese es el producto por escalar. De manera análoga en el espacio, si tenemos dos vectores que ahora tienen tres coordenadas, ABC, DEF y un número real L, lambda, entonces, si quiero sumar U más B, ¿qué hago? Sumo coordenada a coordenada igual que antes. Si quiero multiplicar por lambda el vector, ¿qué hago? Multiplico las coordenadas por este lambda. Bien, entonces ahora, si tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Sí? A tiene coordenadas X1 y 1 y B tiene coordenadas X2 y 2. En el plano estamos. Entonces considero el vector que va de A a B, que sería este vector de acá. Entonces queremos hallar las coordenadas de este vector. Fíjense que para eso lo que necesitamos es trasladar el vector al origen, como tengo acá este vector AB trasladado al origen. Y quiero ver qué coordenadas tiene. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para ver las coordenadas? Tengo OA más OB, si hago esto,
lo sumo, me da esta diagonal, ¿no? Puedo trazar el paralelogramo y tengo que el OB es la suma de OA más AB. Bien, entonces puedo despejar acá. Yo lo que estoy buscando es el AB. Puedo despejarlo. AB, entonces, lo puedo escribir como OB menos OA. Bien, entonces, ¿eso qué quedaría? OB tenía coordenadas x2 y 2 y OA tiene coordenadas x1 y 1. Resto esas coordenadas, entonces tenemos que x2 menos x1 y 2 menos y1. Estas son las coordenadas del vector escrito de esta forma, representado como un vector desde el origen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para obtener el vector AB, hago B menos A. Y de manera análoga hallo las coordenadas en el espacio. Cuando tengo que hallar el vector AB en el espacio, simplemente hago las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Bien, entonces vamos con una definición. La proyección ortogonal de un punto sobre una recta. O sea, tengo un punto, un punto dado, una recta en el plano o en el espacio. Y quiero definir la proyección ortogonal de P sobre L. ¿Sí? Intuitivamente lo que significa es llevar al punto P, aplastarlo, llevarlo hasta la recta L de forma perpendicular. ¿Sí? Es como si yo pusiera una luz de este lado, hace una sombra sobre L. Esa sombra es la proyección ortogonal. Entonces, ¿cómo la definimos? Si P perteneciera a L, o sea, si no en este caso así, sino si tengo la recta L y tengo el punto P acá adentro, entonces la proyección simplemente queda en el punto donde está. O sea, la proyección de P sobre L sería P. Ahora, si P no pertenece a L, entonces, ¿quién es la proyección de P sobre L? Es la intersección de esta recta con esta recta. ¿Quién es esta recta L'? L' es la recta que pasa por P y es perpendicular a L. Entonces hallo L', una recta que pasa por P, perpendicular a L, que es la recta sobre la que estoy proyectando. Hallo la intersección de L' con L y ese punto de intersección entonces es la proyección del punto sobre la recta. Bien, y después tenemos proyección ortogonal de un vector sobre otro, dados dos vectores. Entonces, si tengo dos vectores, U y B, necesito que B sea distinto de 0 para proyectar. Entonces, los consideramos con un origen en común como tengo acá. Tengo U y tengo este B hasta acá. Y tengo el origen O acá. Y L es la recta que contiene a B, entonces tengo que trazo la recta que contiene a B. Entonces fijamos sobre L una unidad de medida, como que sería esta. Tengo B sobre el módulo de B. Y el sentido positivo de esto es el versor este. Bien, entonces, M, sea M la proyección ortogonal de B sobre L, la que definimos recién. Es un punto, este punto B, sobre la recta L. Dijimos, lo proyecto hacia acá, me da el punto este de acá. Entonces, tengo este punto M, y ¿cómo defino la proyección ortogonal entonces de U sobre B? Lo defino como la abscisa de este punto M. ¿Sí? ¿Qué va a ser en definitiva? Y después lo vamos a ver un poco mejor. Va a ser la medida de O a M. Mido la longitud del vector este que va desde O hasta M, y eso va a ser la proyección de U sobre B. Pero eso puede además tener algún signo. Puede llegar a dar la longitud esa o menos la longitud esa, y ahora vamos a ver. Bien, entonces, algunas observaciones. Vamos a llamar ángulo entre dos vectores al menor ángulo θ no negativo que hay entre ellos. O sea, si tengo U y tengo B, entonces este es el ángulo entre U y B. No este, que también podría ser otro ángulo entre los dos, el grande. Simplemente consideramos el más chiquito y siempre va a estar entre 0 y pi. Acá en este caso el ángulo es pi sobre 2 y en este caso el ángulo es este en vez de todo esto de acá. Bien, entonces, si tenemos dos vectores no nulos con un origen en común O, como tenemos acá en estos tres casos, y θ es el ángulo entre los vectores. Bien, entonces, por un lado la proyección de U sobre B, que va a ser esta medida con algún signo, podemos ver que me da módulo de U por el coseno de θ. ¿Por qué? Porque el coseno de este θ es adyacente sobre hipotenusa, o sea, es la proyección, que es el adyacente, sobre el módulo de U. Entonces, despejando la proyección, tenemos que nos da que la proyección es el módulo por el coseno del ángulo. Bien,
Además, la proyección ortogonal de U sobre B es positiva, fíjense, en el caso de que el ángulo esté entre 0 y sea mayor o igual que 0 y menor que pi sobre 2, como en este caso. La proyección va a ser positiva, va a ser simplemente la longitud de este segmento de O hasta acá. Ahora, si el ángulo es pi sobre 2, como en este caso, la proyección es nula, es 0, porque yo proyecto sobre esto y lo que obtengo es un punto. La medida de ese punto es 0. Entonces, en el caso de que el ángulo entre los dos vectores, o sea, que los vectores sean perpendiculares, tengo proyección 0. Y después, si yo tengo un ángulo que va entre pi sobre 2, o sea, mayor que 90 grados, y menor o igual que 180 grados, entonces la proyección va a ser esta medida, proyecto sobre esta recta L y tomo entonces esta medida, pero con el signo negativo, o sea, me va a dar menos la medida de este segmento. Bien, entonces algunas propiedades. Si la proyección de U más B sobre un vector W, o sea, la proyección de una suma sobre un vector W es distributiva, o sea, esto me va a dar la proyección de U sobre W más la proyección de B sobre W. Y la proyección de un producto escalar por un vector, o sea, de lambda por U sobre B, esto es lambda por la proyección de U sobre B. Esto vale para todo lambda en R. Bien, y por último, una definición, dados dos vectores U y B, B distinto de 0, vamos a llamar vector proyección de U sobre B al vector este que vamos a anotar así con una flechita, la proyección de U sobre B en vector, que es la medida esta o el número este, proyección de U sobre B, por el versor asociado a B. ¿Eso qué va a dar? Volvamos para acá. Lo que estoy haciendo es tomar este vector, o sea, en vez de tomar simplemente la medida, tomo el vector que va de O hacia este punto. Este sería el vector proyección. En este caso es el vector nulo y en este caso es el vector que va en sentido opuesto al de B. Voy de acá, del O, hasta acá. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esta medida por el versor asociado a B. Y con esto tenemos acá la definición. Tomo la medida de ese segmento con el signo correspondiente, o sea, si va a ser sentido opuesto o no a B, y lo multiplico por el versor asociado a B. Bien, y con esto terminamos la segunda parte de la unidad de vectores.